media superior. Y lo que yo les decía, lo que yo trataba de hacer ayer, era darles era darles una aproximación, pero de una manera muy coloquial, para que ustedes después se puedan meter ahora sí ya a lo oficial y donde está la definición oficial. Entonces, de manera muy breve, vamos a ver qué estábamos diciendo ayer. Decíamos que teníamos en el MESEMS un currículum fundamental. Ese currículum fundamental es a lo que le llamamos también diamante. Ese diamante está formado por triángulos. Un triángulo central formado por 4 triángulos, que son los recursos sociocognitivos transversales. Son 4. Bueno, son 5. Inglés cae en lengua y comunicación. Y luego, las áreas del conocimiento que están circundando a ese triángulo principal. La idea es que estos recursos sociocognitivos transversales le den las herramientas a los estudiantes para que puedan acceder a las áreas del conocimiento sin mayor problema. Esto es el currículum fundamental. Y luego tenemos alrededor de él el currículum ampliado, que es el de habilidades blandas, que es el de recursos socioemocionales. Son 3 recursos socioemocionales, pero no lo trabajamos por recursos socioemocionales, es decir, lo hacemos de manera indirecta. Lo que estamos nosotros trabajando son los ámbitos de la formación socioemocional. Entonces tenemos ahí práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades artísticas y culturales, educación integral en sexualidad y género y actividades físicas y deportivas. Muy bien. Ahora, lo que también estábamos platicando ayer, que vale la pena probablemente que lo mencione, es que cada, cada, cada área o recurso se da en varios semestres. Lo que damos en cada semestre se llama unidad de aprendizaje curricular. Entonces, para lengua y comunicación tengo 1, 2, 3, WAC, les llamamos así, WAC. Y para inglés tengo 1, 2, 3, 4. Para pensamiento matemático tengo 1, 2, 3, WAC. Muy bien. Para recursos socioemocionales, no sé si alcanzan a verlo, tenemos nada más recursos socioemocionales 1, recursos socioemocionales 2, recursos socioemocionales 3. La cuestión, me voy a venir acá, eso sí no lo bajé. La cuestión es que cada plantel, no, cada subsistema y a veces cada plantel determina qué ámbito de formación es el que va a estar llevando en cada semestre. Les voy a mostrar, por ejemplo, el Bachillerato Tecnológico del Estado de México. El Bachillerato Tecnológico del Estado de México tiene este mapa curricular. Y aquí está, lo que yo les decía. Lengua y comunicación tiene 3 WAC. 1, 2, 3 WAC. Pensamiento matemático tiene, eh, pensamiento matemático tiene 1, 2, 3 WAC. Y así nos vamos con todos. Entonces, recursos socioemocionales, aquí está. Para recursos socioemocionales 1, en el bachillerato tecnológico, en el Estado de México, el subsistema estatal del Estado de México va a dar actividades físicas y deportivas y educación para la salud. Y para socioemocionales 2,
actividades físicas deportivas, educación para la salud. Por ejemplo, para socioemocionales 5 va a dar actividades artísticas y culturales y práctica y colaboración ciudadana. Esto es lo que va a dar el del Estado de México. Si vemos otro, por ejemplo, a ver, el de la DGB, me parece que, no, esa es la Dirección General del Bachillerato, ese es del Bachillerato General. No dice nada, lo único que dice currículum ampliado, recursos socioemocionales. Pero ese es el genérico, por así decirlo, pero ya para cada subsistema ya dice lo que va a tener. Y por ejemplo, les platico que en el caso de mi escuela, donde está el bachillerato tecnológico, en el caso de mi escuela, ahí está, aquí está, recursos socioemocionales 1. Nosotros llevamos el ámbito de actividades artísticas y culturales. En recursos socioemocionales 2 estamos llevando el de actividades físicas y deportivas. En el 3 vamos a llevar educación para la salud. En el 4 y 5 va a ser educación integral en sexualidad y género. Y en el 6 va a ser participación y colaboración ciudadana. Entonces, esto se maneja de manera, se maneja de acuerdo a cada subsistema y a veces de acuerdo a cada plantel. Entonces, esos recursos socioemocionales. Y bueno, ahí tenemos el mapa curricular. Decíamos que el diferente, o lo diferente es el área de ciencias naturales, experimentales y tecnología, y que la materia y sus interacciones es un concepto central, lo mismo que la conservación de la energía y su interacción con la materia, ecosistemas, pero a la vez también es una WAC, es la WAC de la materia y sus interacciones, la WAC de la conservación de la energía y su interacción con la materia, etcétera, hasta las 6. Pero además también es una progresión. Entonces, en ciencias naturales tenemos, así como ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama eso de que es 3 en 1. Tenemos entonces esta cuestión de la materia, esta cuestión de que son 3 en 1 es WAC, es progresión, pero además también es concepto central. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Ahora, estábamos viendo que entonces tenemos el currículum fundamental, que son áreas del conocimiento y recursos sociocognitivos transversales, y el currículum ampliado, que son los recursos socioemocionales. Se supone que los recursos los apoyan para que ellos puedan llegar a estas áreas del conocimiento. Esa es la idea. Ahora, en los recursos sociocognitivos transversales son esos 4. Recuerden que inglés entra en lengua y comunicación. Y los socioemocionales son esos 3: responsabilidad social, bienestar afectivo emocional, cuidado e integridad, pero no los trabajamos así. Eso es lo que los vamos a ayudar a desarrollar. En realidad los trabajamos por ámbitos, por estos 5 ámbitos que están acá. Así es como lo trabajamos. Dijimos que hay un plan 023 y entonces dijimos que hay un trayecto formativo y que hay una trayectoria. Y entonces comentamos que el perfil de egreso es el aprendizaje de trayectoria. Dijimos que en el caso de naturales hay conceptos centrales y que
hay 6 conceptos centrales, pero los podemos agrupar por pares. 2 son de materia, 2 son de energía y 2 son de la interacción de materia y energía. Y entonces tenemos 3 aprendizajes de trayectoria en naturales. Y en las demás vamos a tener tantos aprendizajes de trayectoria como categorías nosotros tengamos. ¿Y qué es una categoría? Bueno, una categoría entonces es una unidad, no es una unidad, bueno, sí, una unidad integradora, es un aspecto, es un conjunto de procesos, es es un concepto que abarca, un concepto complejo que abarca muchos procesos. Entonces, esa es la categoría. Y luego las categorías se dividen en subcategorías. Y hay algo que se llama meta de aprendizaje. Las metas de aprendizaje salen de las subcategorías. ¿Cuántas metas de aprendizaje hay? No sabemos. Es decir, sí sabemos, ya están en los documentos llamados progresiones de aprendizaje, pero hay que ver cada programa, cada documento rector para saber cuántas metas hay en cada área o recurso. Y después, ciencias naturales, que tiene conceptos centrales, también hay 7 conceptos transversales que están a lo largo de los 6 semestres, y esos conceptos transversales son los que me dan la meta de aprendizaje. Muy bien. Todavía no voy a transversalidad. Y entonces hay un concepto muy importante que es el de progresión de aprendizaje. Entonces, hasta aquí, creo que hasta ahí fue donde llegamos ayer. Muy bien. Entonces, estas son definiciones, no me voy a quedar ahí. Y mejor me quiero ir directamente em, a lo que es las metodologías por área de conocimiento. Ya también habíamos visto, esto puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la metodología de ciencias naturales? O por lo menos del curso. Son las prácticas de ciencias de ingeniería, un modelo indagatorio que se llama 5E, ciencias sociales, el método de trayectoria histórica, y el de humanidades, que pretende que los estudiantes aprendan a argumentar, producir discursos, analizar discursos, emitir juicios, em, controversias, poner en escena y determinen sentidos. Ahí está. Entonces, ¿qué son las progresiones? Bueno, esto es de un curso que di, no importa mucho, esto ya lo habíamos platicado. Y una progresión, entonces, aquí está. Aquí está. Es que se los quiero dar a ustedes muy sintetizado. No estamos en curso sobre progresiones. ¿Qué es una progresión? Vicente Talanquer, que es al que estoy citando aquí, es un mexicano radicado en Arizona en este momento, está en una universidad. Él trabaja, es químico, su trabajo está, pues es enfocado a la química, pero es profesor de química. Entonces, como profesor universitario, obviamente el señor debe tener doctorado, postdoctorado y todo esto. Él, junto con otras personas, comenzaron a desarrollar esto de lo que son las progresiones, y lo retoman también en los documentos que fundamentan esto de progresiones de aprendizaje. Él dice que son modelos educativos sobre cómo se espera que evolucionen las ideas y formas de pensar de los estudiantes. Y la palabra clave es
cómo se espera que evolucionen. Ayer les decía, vamos de lo simple a lo complejo, de lo superficial a lo profundo. A mí las progresiones me parecen como una espiral donde iniciamos y vamos ayudando a los chicos a que vayan profundizando en esa espiral, es decir, van conquistando nuevos conocimientos y van poco a poco llegando hasta el máximo logro del aprendizaje. Entonces, estas progresiones de aprendizaje pueden ser en un curso, un semestre, pueden ser a lo largo del bachillerato, es decir, puede haber progresiones en un semestre, varias progresiones para abordar un curso de un semestre, pero también puede haber progresiones, como en el caso de naturales, donde cada semestre se va abordando una progresión, pero también puede ser que vaya en el trayecto formativo. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo de fotosíntesis. Un niño de preescolar no entiende qué es la fotosíntesis. Lo que él ve es que las plantas son verdes. Probablemente se pregunta por qué todas las plantas son verdes. Y cuando pregunte, o el conocimiento que le da su profesora de preescolar, es simplemente que el color verde es porque ellos tienen la facultad de hacer alimento para todos. Hasta ahí. Probablemente pregunte más, pero ya no le van a decir más o ya no va a ir más allá. Y luego en primaria, cuando hablen de fotosíntesis, ya va a empezar a comprender que los seres vivos se alimentan de diferentes maneras y que las plantas producen, con la ayuda de la luz solar, producen el alimento. A lo mejor ni siquiera sepa qué alimento, o a lo mejor sí, le digan que glucosa, pero estoy segura que no se lo dicen. Ya cuando vaya a la secundaria, ya va a entender que la fotosíntesis es un proceso que se produce por la luz solar, que lo hacen las plantas a través de la clorofila en los cloroplastos y que lo que se produce es glucosa. En el bachillerato ya va a entender probablemente, así como está ahorita el programa, ya entenderá que, bueno, necesita dióxido de carbono y agua, que hay un electrón que se excita con la luz solar, que es el que desencadena todo el proceso, y que entonces se produce glucosa y como desecho el oxígeno, que tiene quizá una fase luminosa, una fase oscura, se acabó. Si estudia biología, entonces ya le estarán hablando de tipos de clorofila, que la clorofila A, que la B, que la C, ya estará hablando de cuestiones de energía que se necesita, cuestiones de entropía, estará hablando de los diferentes tipos de fotosíntesis que puede haber, estará hablando de cómo inhibir la fotosíntesis o qué es lo que está pasando. Es decir, vamos progresando en ese aprendizaje. Esas son las progresiones de aprendizaje. Es ir avanzando poco a poco en este conocimiento. Ahora, esta persona que ven ustedes ahí en pantalla, bueno, ahí se ve, esto es una captura de pantalla de un webinar, es Alejandro Díaz Barriga, hermano de Ángel Díaz Barriga. No sé si han oído hablar de Ángel Díaz Barriga, porque está muy metido en educación básica y este modelo de la nueva escuela mexicana de alguna manera es obra de Ángel Díaz Barriga. Bueno, él es Alejandro Díaz Barriga. Es un matemático que está aquí en Querétaro y él y su equipo de trabajo tuvo a cargo desarrollar pensamiento matemático. Él dice, o bueno, la definición que nos presenta Díaz Barriga, Alejandro, dice que es una descripción cualitativa en el cambio de nivel de sofisticación del estudiante sobre un concepto clave, un proceso, una estrategia, una práctica o un hábito mental. Cambio en el nivel de sofisticación, que va poco a poco, puede deberse a factores como la maduración, que era lo que yo les decía de la fotosíntesis,
o la instrucción, y la instrucción, que vamos hablando cada vez más profundo. Cada progresión se asume que funciona estadísticamente y es provisional, sujeta a verificación empírica y cambios teóricos. Es decir, se supone que funciona, pero no es inamovible, puede ser cambiada. ¿Eso qué quiere decir? Que las progresiones que tenemos en este semestre probablemente pueden cambiar para dentro de 2 semestres a partir de ver si funcionan o no. Aquí hay algo importante. No sabemos si funcionan. No sabemos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo estamos implementando. Ellos creen que funcionan. Personalmente yo creo que funcionan, pero en realidad todavía no se hace la valoración. Dice que las progresiones de aprendizaje están centradas en el estudiante, que están desde una perspectiva constructivista. ¿Qué es el constructivismo? Es ayudar a los estudiantes a que construyan su aprendizaje, pero el profesor, a partir de la planeación y de la instrucción, es decir, de la enseñanza, los va ayudando. Es esto. A mí se me figura la enseñanza algo como esto. Hay un río. Tus alumnos están de un lado del río y ellos tienen que cruzar del otro lado. Muy bien. Ellos tienen que llegar al conocimiento, tienen que llegar al otro lado del río. ¿Pueden llegar solos? Sí, pero les va a costar mucho trabajo. Entonces tú como docente, a través de la planeación, vas tendiendo esas piedras que ves ahí. Tu planeación sirve para ponerles apoyos a tus estudiantes en donde ir caminando para atravesar el río. Eso es lo que hacemos los docentes. Esa es la planeación didáctica. Saber la anchura del río, la profundidad, la velocidad de la corriente, la temperatura del agua, si hay animales peligrosos o no. Todo eso tú lo sabes como docente. Entonces tú sabes dónde poner las piedras estratégicamente y qué tipo de piedras para que ellos puedan ir saltándolas y llegar al otro lado del río. Eso es la planeación didáctica para mí. Y la instrucción, la enseñanza, ya los tienes de una orilla y ahora ya les pides que se avienten al río, que se avienten a caminar por las piedras, pero los vas retroalimentando. Les vas diciendo, a ver, no te vayas por allá. Que uno se te quiere echar a nadar y sabes que ni nadar sabe, lo agarras y lo regresas a las piedras. Que ves que uno es muy bueno, que salta con mucha facilidad, pues lo dejas que se vaya solito y le vas diciendo por qué está bien, por qué lo va haciendo bien. Entonces, eso es el constructivismo de una manera muy coloquial. El constructivismo implica 3 cosas. Primero, que tú tomes en cuenta los saberes previos de ellos. Después, que establezcas puentes cognitivos, que les ayudes a aprender, que les pongas retos cognitivos. Y tercero, que lo hagas, que transites de lo individual a lo grupal y de lo grupal a lo individual. Es decir, que los conmines a trabajar en equipo, pero a veces solos, pero a veces en equipo, y al final van a lograr aprendizajes significativos. Eso es el constructivismo. Ellos construyen el conocimiento, ellos van a cruzar el río. Tú no los vas a cargar en tu espalda y los vas a llevar, no, no lo vas a hacer. Pero tú, como docente, pusiste algo que se llama andamiaje para que ellos puedan ir eh, conquistando. En este caso, las piedras serían las metas de aprendizaje para lograr el aprendizaje de trayectoria. Ahí está. Entonces,
Digamos que eso es el constructivismo. Describen el proceso de aprendizaje de la mayoría, pero no necesariamente de la totalidad de los estudiantes. Por esa razón, tenemos algo que se llama autonomía en la didáctica. Por esa razón, tenemos que ver nuestro contexto. Es muy importante para la nueva escuela mexicana mirar el contexto. Tienes que entender y saber cómo son tus estudiantes, porque si no lo entiendes, no vas a poder, no van a aprender. Van a aprender los más listos, siempre hay más listos en el salón, pero la nueva escuela mexicana nos habla de inclusión y de igualdad sustantiva y de interés superior de los adolescentes. Entonces, no puedes dejar atrás a tus alumnos, tienes que llevarlos contigo. Eh, bueno, aquí ya está hablando totalmente de matemáticas y así está en el acuerdo 090823, que es el que nos rige actualmente. Y dice que son unidades didácticas innovadoras y flexibles. ¿Por qué unidades? Porque, como lo decía o como lo puso Alejandro Díaz Barriga, son unidades porque cada una de ellas, cada progresión, se trabaja de manera independiente. Se enlaza con la anterior y con la que sigue. Se enlaza, se relaciona, pero cada una de ellas la podemos trabajar de manera independiente. Por eso son unidades didácticas innovadoras, algo nuevo y flexible, porque depende de tus estudiantes. Depende de tus estudiantes qué tanto de tiempo vas a abarcar y si las vas a abarcar o no, lo que les decía ayer. Para la descripción secuencial de los aprendizajes, asociados a comprensión y solución de necesidades y problemáticas personales y sociales, así como a los conceptos, categorías, subcategorías y las relaciones entre estos elementos, que llevarán al estudiantado a comprender y desarrollar de forma gradual saberes cognitivos, procedimentales, es decir, del saber hacer, y actitudinales en cuanto a valores cada vez más complejos para su apropiación y aplicación, y con ello contribuir tanto a su formación integral y bienestar como a la transformación personal, comunitaria y social. Esas son las progresiones de aprendizaje. Es un modelo educativo innovador, es flexible, apenas lo estamos haciendo, y son unidades didácticas. Esa es la palabrita, unidades didácticas. Esa es la palabrita con la que ustedes van a identificar una progresión de aprendizaje. Entonces, esas son las progresiones de aprendizaje. Hasta aquí no sé si tengan alguna, hasta aquí no sé si tengan ustedes alguna pregunta. O sea, progresión puede ser lo mismo que progresión de aprendizaje o progresión es el modelo y progresión de aprendizaje es la unidad didáctica. Le llamamos progresión porque los mexicanos acortamos todo. Es progresión de aprendizaje. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No. Progresiones de aprendizaje no es igual que unidad didáctica. Una unidad didáctica es en un programa de estudios. Una unidad didáctica es un conjunto de contenidos, todos relacionados entre sí. Si ustedes ven un libro cualquiera, les habla, por ejemplo, de 5 unidades didácticas, de 8 unidades didácticas. Si ven los programas, a los que estén dando clase ahorita con el plan, los planes anteriores en bachillerato general, se dan cuenta que viene por bloques o por unidades. Esa es una unidad didáctica, un conjunto de, de contenidos.
Esta es una unidad didáctica. Por lo tanto, una progresión de aprendizaje es en sí misma, constituye una unidad didáctica. En sí misma engloba varios contenidos relacionados entre sí. Una unidad didáctica puede ser amplísima o cortita. Las progresiones de aprendizaje son unidades didácticas cortitas, pero tienen la característica de que van, bueno, más bien apoyan al desarrollo o al aprendizaje, al desarrollo de procesos cognitivos, al aprendizaje de una manera secuencial, poco a poco. Espero que haya quedado, espero haberle podido responder, maestro Antonio. Si pude aclararle la duda. No es lo mismo, pero las progresiones de aprendizaje son unidades didácticas pequeñitas. Digamos que el gran concepto es unidad didáctica. Ah, bueno, las progresiones de aprendizaje son unidades didácticas pequeñitas, pequeñitas. Por ejemplo, en naturales tenemos 16, cuando en los programas anteriores teníamos 3 unidades didácticas. Ahora son 16, porque cada una tiene sus propios contenidos y su propia estructura. ¿Cuál es la diferencia entre este plan y el anterior? Que el anterior seguía una lógica de la disciplina. Por ejemplo, ¿cómo dabas biología? Ah, bueno, tú dabas biología siguiendo la lógica de la disciplina. Comenzabas con célula y luego de célula te ibas a procesos básicos de los seres vivos y luego ya te ibas a ecología, por ejemplo. Esa es una lógica de disciplina. Matemáticas. Ah, comenzábamos con álgebra y luego geometría y trigonometría y luego geometría analítica y luego cálculo y al último probabilidad y estadística. Esa es una lógica disciplinar. Por ejemplo, física. ¿Con qué comenzamos física? Con vectores, fuerzas. Y ya después nos vamos a todo lo demás. Esa es una lógica de la disciplina. Es una lógica que responde a cómo alguien diseñó o alguien pensó que tenía que ir desarrollándose los contenidos. Las progresiones de aprendizaje no siguen una lógica disciplinar. Las progresiones de aprendizaje siguen una lógica de conocimiento, una lógica cognitiva, una lógica de cómo se espera o de cómo se cree, porque la hicieron investigadores educativos, de cómo se cree que los alumnos van avanzando en el conocimiento. Eso es lo que está. Y además de cómo en la realidad se trabaja en el mundo real, cómo se llega al conocimiento en cada área o en cada recurso. Si no queda algo claro, ustedes díganme, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora sí vámonos a lo oficial. Hay un documento que ayer estábamos hablando de este documento y este documento es el acuerdo 090823. Primero en el 22, el 17 de agosto, así se llama, 170823, salió el primero, 170822, pero al año, el 9 de agosto del 23, sale este. Este es el actual. Este es el que nosotros vamos a seguir. Es este. Este. Muy bien. Entonces, aquí está, el 17 tiene la primera aproximación. El 9 sale el otro. Aquí donde dice acuerdos,
están los cambios. Ahorita no los voy a ver porque primero necesito que vean 090823 y ya después vamos sobre los cambios. Pero si yo le hago clic aquí, entonces aquí vienen los cambios que se han dado. Por ejemplo, bueno, vamos a los cambios. Primer cambio. Em, Cuando daban la definición o la fundamentación era algo muy corto. Ya después lo hicieron mucho más largo, mucho más detallado y definido, mucho más enriquecido. Otro cambio es que, bueno, quitaron algunas cosas y pusieron otras más definidas. La otra, le agregaron ese párrafo a la definición de nueva escuela mexicana. Y el párrafo es que, con base en lo establecido en la nueva escuela mexicana, el MESEMS busca dotar a las y los estudiantes de una educación integral basada en el cuidado de su persona, la responsabilidad ciudadana, el respeto y cuidado al medio ambiente y la participación activa y propositiva en la transformación para el bienestar de su propia vida y de la sociedad, por medio del pensamiento crítico, a partir del análisis, reflexión y el diálogo, para el mejoramiento de los ámbitos personal, familiar, comunitario, educativo, cultural y social. Eso no estaba en el 22, sí está en el 23. Muy bien. ¿Qué más viene? Esto seguramente mm, es muy probable, no seguramente, es totalmente probable que eh, nos lo den en el curso de habilidades docentes y venga en el examen. ¿Qué es el PAEC? Bueno, el PAEC se llama Programa Aula Escuela Comunidad. Y recuerden ustedes que la nueva escuela mexicana está buscando transformaciones, transformaciones que vayan desde el aula hasta la comunidad. Y entonces, en educación básica, se trabajan proyectos de aula, de escuela y de comunidad. En media superior, tenemos que hacer un programa implicando a toda la comunidad, a los padres de familia, a otras escuelas, a empresas, al gobierno que está alrededor de nosotros, etcétera, para hacer este programa Aula Escuela Comunidad. Y entonces se tiene que ver qué es lo que está afectando a la comunidad, qué es lo que se necesita en la comunidad. Y a partir de ahí proponemos algo que se llama, perdón, proponemos algo que se llama proyecto escolar comunitario. Y entonces, el proyecto escolar comunitario es ya un proyecto que llevamos los profesores junto con los alumnos, donde vamos eh, enfocando algunas progresiones de aprendizaje, las que nosotros decidamos, de acuerdo a lo que sea el programa escolar comunitario, las vamos enfocando a este programa escolar comunitario. No son todas, son las que nosotros decidamos. Por ejemplo, ahorita en mi escuela no se está haciendo un proyecto escolar comunitario, es otra cosa que se le ocurrió a alguien a nivel estatal. Es otra cosa, pero se está llevando. Entonces, estábamos viendo cómo lo íbamos a hacer y recursos perdón, ciencias naturales no entra. Es sobre adicción al fentanilo. Y en naturales estamos viendo conservación de la energía. No entra. Y no vamos a hacer que entre a fuerza, no entra. Entran todas las demás, pero la conservación de la energía no entra. Entonces, es así como vamos viendo si entran o no y con qué progresión entra. No es de a fuerza. Debe ser un programa,
suave, un programa dúctil, un programa que sea natural. Entonces, ese es el programa Aula Escuela Comunidad, del que se desprende el programa escolar comunitario. Una de las razones de tenerlo es para la transversalidad, que no hemos hablado aún de transversalidad. Bueno, definen de mejor manera lo que son progresiones de aprendizaje, que son lo que les presenté hace rato, ya está mucho mejor definido. Sí, miren, aquí está diciendo Alba que en algunos planteles obligan a todas las UAC. Lo que pasa que desafortunadamente nuestros directivos, no todos, se han metido a entender esto. No lo entienden. Entonces, al no entenderlo, eh, hay, hay una, hay una, hay un desconocimiento. Yo les decía a mis compañeros precisamente antier, bueno, uno de los grandes pedagogos, el creador del aprendizaje social, es Vygotsky. Vygotsky fue un ruso que vivió en los años 20. En los años 20 es cuando dio las mayores propuestas, en 1920 y tantos, hace un siglo. Y yo les decía precisamente, si Vygotsky, que es Vygotsky, que es uno de los, diría alguien que conozco, una de las vacas sagradas de la pedagogía, dijo que no teníamos que forzar que entraran todas las asignaturas a un proyecto, porque nosotros, simples mortales, queremos que a fuerza entren. Pues no. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del proyecto escolar comunitario. ¿Habrá proyectos donde entren todas? Sí, la mayor parte. Habrá otras que no. Esto que yo les decía, de la adicción al fentanilo. Estamos viendo conservación de la energía, no entra, no entra. Ya vi, rebusqué el plan, pues no entra. La única manera de que entrara, yo les decía, medio en broma, es que los chicos produjeran fentanilo y viéramos entonces ahí energía para producir el fentanilo. ¿Qué energía se necesita? Pero ¿verdad que no vamos a hacer eso? Pues no. Entonces, entran todas las demás entran, menos la conservación de la energía. Y aquí hay algo que dice, desarrollan relaciones transversales construidas de la interdisciplina. Aquí dice, y cuando sea posible, estoy hablando de las progresiones de aprendizaje, y cuando sea posible, otra vez, y cuando sea posible, promover otro tipo de relaciones con la intermúltiple, multi o transdisciplina. Cuando sea posible. Aquí también en el PEC. Muy bien. Teniendo como referente la autonomía en la didáctica. Nosotros decidimos si entra o no, porque nosotros somos los que conocemos. Hay algo que se llama autonomía en la didáctica. Por eso tenemos que ser muy conscientes de cuál es el PEC que vamos a hacer para que pueda entrar. El que yo les digo, pues iba a decir, nos lo enjaretaron, pero se escucha feo. Nos dijeron que teníamos que hacerlo. Entonces, pues es algo que no surge de las necesidades de la escuela. Es alguien externo que nos lo dio y que tenemos entonces que hacerlo. Entonces, por eso no surge. Entonces, ahí está. Ahí está. Muy bien. Hay una diversidad de interpretaciones. Es que lo bonito del marco curricular común es que está provocando el trabajo colegiado. Eso es lo que está trabajando, eso es lo que está provocando, que realmente se integren los docentes, sobre todo, a platicar y a hablar de lo que se necesita. El marco curricular común no es una receta. El marco curricular común tiene que construirse con la participación principalmente de los docentes. Y entonces
se puede hacer. Es un enorme problema. Eso que usted me está diciendo, fíjese que en educación básica, Alba, ellos no tienen autonomía en la didáctica, ellos tienen autonomía profesional, que es algo mucho más profundo. Ellos tienen la prerrogativa de decidir qué contenidos van a trabajar en su escuela. Pero hay supervisores que a fuerza quieren que trabajen todos iguales. Y eso se contrapone a la nueva escuela mexicana. Era lo que le decía, los directivos aquí son los que deberían estar más capacitados, pero bueno. Y ahí lo subrayé. Cuando sea posible, nos vamos a la transversalidad. Cuando sea posible. Porque, fíjese, a mí me encanta este modelo, no sé si ya se dieron cuenta, pero a mí me encanta. Porque realmente se va dando la transversalidad de una manera tan natural, tan fácil, que no tenemos que forzar nada. Disculpas, disculpas, tengo el micrófono aquí, escucharon el estornudo, disculpas. Bueno, ¿qué otro cambio hay? Que ahora nos definen de manera muy clara lo que son los recursos sociocognitivos. Entonces, lo que dice aquí es más o menos lo que ya les expliqué, pero lo dicen obviamente de una manera más formal, más consciente, más bonita. Luego agregan una característica del MESERS, que ahora es vinculatorio. ¿Por qué es vinculatorio? Porque pretende armonizar planes y programas de estudio con los de educación básica y además con toda media superior. Perdón. Y luego nos habla de la organización educativa del MESEMS, nos habla del currículum fundamental, que era lo que yo les decía, los recursos sociocognitivos transversales y las áreas de conocimiento, de el laboral, que es el de la parte profesional, y del ampliado, que es lo de recursos socioemocionales. Nos habla también de que el componente de formación fundamental, también tenemos un componente de formación fundamental extendida. ¿A qué se refiere este fundamental extendida? A las WAC que tienen que llevar para, para prepararse para la universidad. Esas que nos dicen son del área económico-administrativa, son del área sociales, etcétera. Muy bien. Y aquí nos hablan, ayer hablábamos de esto, de que si las progresiones de aprendizaje iban a entrar o no en el componente laboral, bueno, nos está hablando de competencias, no de progresiones, sino de competencias en el currículum laboral. Se reforma todo el apartado 2 referente al currículum laboral y algo muy importante, pero le vamos a dar su espacio de evaluación formativa, pero para eso vamos a tener el espacio. Entonces, esto que tenemos aquí son los cambios de un acuerdo a otro. ¿Se dan cuenta? Es muy poco. Bueno, se los dije en 2 patadas. Ahora, este acuerdo nos dice cuál fue la razón de haberlo hecho, pero muy importante nos da un marco normativo que nosotros ya habíamos visto. ¿Cuál es el marco normativo? El artículo 3º constitucional, donde nos habla de educación de excelencia. La Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, educación con calidad, que ya habíamos platicado. Ley General de Educación, artículo 5, derecho a la educación. Artículo 24, los planes y programas de estudio de EMS, habla sobre los planes y programas. Artículo 35, 44, 45, 46, habla del marco curricular común, de la educación dual, de la inclusión, de la permanencia y continuidad y de la disminución de deserción y abandono escolar. El 59 de la Ley General de Educación
habla del enfoque humanista y habilidades socioemocionales. Y el 70 habla de inclusión de personas adultas. El 113 que habla de que los subsistemas de bachillerato tienen que hacer un sistema nacional de educación media superior. Ese es el CINEMS. También está el Plan Nacional de Desarrollo, fundamentándole sobre todo lo de derecho a la educación, el Plan Sectorial de Educación, donde dice garantizar derecho a la educación, y la nueva escuela mexicana. Eso es el marco normativo. Esto que está aquí es algo que ustedes tienen que leer y entenderlo muy bien. Yo sí les recomiendo que lo lean y traten de entenderlo, porque es muy probable que nos hagan varias preguntas de esto. La implementación del MESEMS tendrá como propósito fomentar en el tipo medio superior una educación que admita y aliente la capacidad creadora. Acuérdense que estamos pensando en desarrollar el pensamiento crítico y en transformaciones sociales en la comunidad, que aliente la capacidad creadora, productiva, la libertad y la dignidad del ser humano, formando ciudadanos que tengan amor a su país, a su cultura e historia, que se asuman como agentes de transformación social y orgullosos de su identidad nacional, pero conscientes de los procesos y problemas globales y dispuestos a participar en actividades individuales, comunitarias, escolares y culturales para conducir su vida y la de los demás hacia un futuro con bienestar y satisfacción de capacidades socioemocionales necesarias para constituirse en personas con responsabilidad social, conscientes de la importancia del cuidado físico corporal y con una vida en bienestar emocional y afectivo. Eso es el propósito del MESEMS. Esto lo tienen que leer varias veces, lo tienen que interiorizar. Ahora, el acuerdo tiene un artículo único. El artículo dice que se establece y se regula. Lo interesante es el anexo. Hay un 10º transitorio. No, para ustedes esto no es importante. El anexo tiene 5 capítulos. Aquí está el anexo. Aquí donde está el clic, ahí le pueden hacer clic para el anexo. Tiene 5 capítulos. El primer capítulo tiene objetos y disposiciones generales. Capítulo 2, bueno, tiene 5 capítulos. El primer capítulo tiene las definiciones del MESEMS. Es muy importante que ustedes vayan a esas definiciones. De lo que yo les hablé son definiciones con un lenguaje muy sencillo para que lo entendieran, pero las definiciones reales pues están ahí. Y eso es lo importante del 1. El 2 es el más importante y ahorita voy al 2. Me lo voy a saltar. Aquí es lo que tiene lo sustancial. Ahorita regreso al 2. El 3 viene de equidad, inclusión y excelencia en el servicio educativo. Aquí entonces hay aprendizajes mínimos comunes, hay que considerar diferentes realidades y contextos, derecho a la igualdad y no discriminación, hay que eliminar la barrera de género, debe ser pertinente y relevante, es decir, debe ser interesante, debe ser pertinente, debe ser actual a los tiempos, debe ser pertinente y debe ser relevante, debe servir para algo y debe fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad. El capítulo 4 nos habla de la evaluación formativa. La semana que sigue, mañana o la otra semana, hablaremos de evaluación formativa. Nos vamos a dedicar a evaluación formativa. El capítulo 5 habla de la gobernanza del MESEMS. Y aquí lo más interesante es que veamos qué nos piden
¿Qué nos piden a nosotros? Como docentes, que contextualicemos nuestra práctica docente, que vinculemos el contexto con los aprendizajes de trayectoria, con el perfil de egreso, que planeemos con una visión transversal y centrada en el estudiante, que trabajemos colaborativamente, que participemos en comunidades de aprendizaje, que enseñemos contenidos de forma transversal, que identifiquemos la importancia de los recursos socioemocionales y los ámbitos de formación socioemocional y que nos formemos, capacitemos y actualicemos constantemente. Eso es lo que nos pide. Ahora regresémonos al 2. Disculpas, creo que me voy a enfermar, ando toda rara. Muy bien. Entonces nos regresamos al 2. Le damos clic al 2. Y entonces, ahí estamos hablando del marco curricular. Y entonces, lo que es ahí importante es esta cuestión. Es un referente de aprendizajes mínimos, de planes y programas de estudio y un perfil de egreso. El MESEMS es como, pues es el referente para todos los subsistemas. Nos debemos guiar todos por él. El propósito de este MESEMS, aquí está, ya lo encontré. El propósito de este MESEMS es desarrollar conocimientos, base cultural y de aprendizajes y que puedan acceder. Y lo importante es esto, muy importante. El centro del MESEMS, como yo ya se los he dicho muchas veces, son los recursos sociocognitivos transversales. El centro del MESEMS es, esos triangulitos, los recursos sociocognitivos transversales. Y luego también, otra característica es que queremos estudiantes capaces de conducir su vida hacia un futuro con bienestar y satisfacción y de aprender a aprender en el trayecto de su vida, con sentido de pertenencia social. ¿Qué es pertenencia? La pertenencia es que ellos eh, tengan muy claro, lo sientan, que tienen una identidad y que pertenecen a un grupo social, a una escuela, a un equipo, que tengan esta pertenencia. Es muy importante porque entonces tendrán raíces y podrán ser parte de algo. Y al tener pertenencia serán conscientes de los problemas sociales, económicos y políticos del país, pero también de su entorno inmediato, dispuestos a participar de manera responsable y decidida en la construcción de una ciudadanía responsable. Ahora, ¿cómo es el MESEMS? Es integral. ¿Por qué integral? Bueno, es integral porque abarca muchos aspectos de la enseñanza y del aprendizaje que deben tener los estudiantes. Trata de abarcar muchos aspectos. Es articulador porque eh, está tratando de que se vinculen los conocimientos, pero también los subsistemas. Es regulatorio porque él es el que está regulando los planes y programas de todos los subsistemas. Es flexible, flexible. De verdad, no se les olvide esta palabra, autonomía en la didáctica, flexible. Tenemos que defender esto que dice el marco curricular común y lo que dice el acuerdo. Estamos hablando de una dignificación y revalorización docente. Estamos hablando de profesionales que tenemos conocimiento y podemos tomar decisiones
de acuerdo al contexto en el que estemos. Pero tenemos que defenderlo nosotros como docentes, porque las autoridades nos van a querer tener encasilladas. Es inclusivo y equitativo. Pretende que sea para todos. Permite que de un subsistema a otro los contenidos que se vean sean similares y que entonces un estudiante pueda venirse de un subsistema a otro sin problema. Perdón, lo voy a poner mejor en PowerPoint. Aquí está. Ya, perdón, porque creo que en PowerPoint va a quedar mejor. Así como lo estoy haciendo, no me gusta mucho. Entonces, la portabilidad me está permitiendo que los estudiantes puedan tener un tránsito, porque ellos tienen conocimientos que pueden llevarse a otro subsistema y les permite que se vayan de un lado para otro y que se reconozcan esos aprendizajes que ellos traen. El MECEN también es abierto. ¿Por qué es abierto? Porque puede tener nuevos conocimientos. Podemos agregar nuevos conocimientos. Es orientador porque dice hacia dónde se dirige la educación media superior y es vinculatorio, como ya lo habíamos visto acá, porque precisamente vincula con educación básica, pero vincula también en esas diferencias que nosotros tenemos como subsistema. Dice Stephanie que si la portabilidad sería como la compatibilidad entre los programas de estudio, sí, 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 sería algo así. Bueno, y este concepto de autonomía en la didáctica, que de verdad yo como lo defiendo, es la facultad que se otorga a las y los docentes de las instituciones de educación media superior para decidir con base en el contexto inmediato, o sea, en su escuela, en su grupo, las estrategias pedagógicas y didácticas para el logro de las metas de aprendizaje, establecidas en las progresiones de aprendizaje. Pero en estas progresiones, es que esa palabrita está un poco como que confunde. Establecidas aquí, miren, establecidas aquí. Aquí, en este programa que dice, en esos documentos que dicen progresiones de aprendizaje, en esos documentos que dicen progresiones de aprendizaje, aquí, si yo me voy a humanidades, yo aquí tengo todas las progresiones de aprendizaje de los 3 semestres. Aquí están. Progresiones primer semestre, progresiones segundo semestre y progresiones tercer semestre. Entonces, nos estamos refiriendo a esas. Cuando decimos que, cuando estamos diciendo que eh, para el logro de las metas de aprendizaje establecidas en esos documentos que se llaman progresiones de aprendizaje, al considerar las condiciones de trabajo, los intereses, las habilidades y necesidades de los estudiantes. De igual forma, el docente diseñará e instrumentará las estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir del contexto y necesidades locales en los programas de trabajo, aula, escuela y comunidad. Este concepto es tan importante. Lo que pasa que la reforma de Peña Nieto pretendía que todos los docentes trabajáramos igual. Ellos decían que querían eliminar la dispersión curricular. Ese era el concepto de educación que se tenía en el tiempo de Peña Nieto, los aprendizajes clave. La nueva escuela mexicana nos abre y a los de educación básica les da autonomía profesional, porque ellos sí son profesores de carrera.
para que ellos decidan qué contenidos. Y a nosotros, que no somos docentes, no, sí somos docentes, pero no somos profesores como formación inicial, no nos puede dar autonomía profesional porque realmente no sabemos qué es el diseño curricular, ni el diseño instruccional, ni corrientes pedagógicas, ni teorías del aprendizaje. Realmente nos falta mucho. Lo que nos da es autonomía en la didáctica. Nos da la facultad, en esta dignificación y revalorización docente, nos da la facultad de poder decidir con base en lo que tenemos alrededor cómo vamos a trabajar. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y de ahí sale lo de que es flexible. Por eso es flexible el MESEMS. Y pues bueno, aquí está otra vez los currículums y componentes, fundamental, laboral, ampliado. Y aquí están todos los que tenemos, los recursos sociocognitivos y todo lo demás. Y el componente de formación laboral. Las competencias laborales de educación media superior se desarrollan con pertinencia, es decir, acordes al tiempo de hoy, con relevancia, que de verdad sirvan para algo, con coherencia, que sean adecuadas, que sean suficientes, que no queden a deber, con autonomía para que los chicos vayan desarrollando su carrera, su autonomía, que desarrollen responsabilidad. Hay variedad y también flexibilidad, pero también hay complejidad. Y bueno, al final habla de los recursos socioemocionales en el artículo 40, que ya hemos hablado muchísimo de ello. Y los recursos socioemocionales, esto es importante, son articuladores de trayectoria. Esto quiere decir que están presentes en toda la trayectoria, pero que además pueden vincular a los recursos sociocognitivos con las áreas de conocimiento, con el currículum laboral. Son transversales porque están en todas partes y son transferibles. Una vez que desarrollan responsabilidad social en la escuela, la pueden llevar a la responsabilidad social en su familia o en su comunidad. A eso se refiere con que sean transferibles. Y bueno, es el perfil de egresos, currículum fundamental, el laboral y el ampliado. Ahí está. Eso es el acuerdo. ¿Esta presentación está en la guía? No. ¿Por qué no? Porque la guía que yo les di es la del año pasado. Lo que vamos a hacer, lo que yo quiero hacer, acuérdense que yo les dije que no los voy a dejar hasta que sea la ceremonia de asignación, ¿se acuerdan? Vamos a estar en contacto constante y vamos a estar en contacto hasta que sea el examen. Aunque terminemos la semana que entra, vamos a seguir en contacto. Muy bien. Les voy a hacer otra guía. Ya me di cuenta que sí va a cambiar. Les voy a hacer otra guía. Ahorita en la que están estudiando es la del año pasado. Va a haber cambios, pero no cambios así como, un cambio tan drástico. Y esta presentación yo se las di en el grupo de WhatsApp, ya se las he puesto 2 veces. Ahí está toda esa. Cuando ya les dé la guía, pues ya va a aparecer ahí. Muy bien. Y entonces, esto es el MESEM, solamente nos falta evaluación formativa. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. ¿No?